El sistema nervioso periférico. Este sistema está conformado por todos los nervios que emergen del encéfalo y la médula espinal. Es decir, a partir del sistema nervioso central. Si imaginas el sistema nervioso central como la carretera principal, el sistema nervioso periférico estaría compuesto por todas las calles secundarias que salen y entran a la principal, y que además permiten que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia las regiones más alejadas o periféricas del cuerpo humano. Este sistema es de gran interés en la comprensión de cómo está formado el ser humano. Esta parte del sistema nervioso está compuesta por un conjunto de ganglios y nervios, siendo los encargados de las funciones sensoriales y motoras. Estos nervios son llamados periféricos, debido a que son los que están fuera del sistema nervioso central. El elemento funcional del sistema nervioso periférico son los nervios periféricos. Cada nervio está conformado por un haz que contiene numerosas fibras nerviosas, los axones, y sus envolturas de tejido conectivo. La estructura comparable en el sistema nervioso central es un tracto. Por otro lado, cada fibra nerviosa es una extensión de una neurona cuyo soma o cuerpo celular está ubicado dentro de la sustancia gris del sistema nervioso central o dentro de los ganglios del sistema nervioso periférico. Los nervios periféricos que transportan información hacia el sistema nervioso central se denominan aferentes o sensitivos, mientras que los que llevan información desde el sistema nervioso central son llamados eferentes o motores. El primer grupo de nervios son los 12 nervios o pares craneales: olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestibulococlear, glosofaríngeo, nervio vago y nervio hipogloso. El nervio olfatorio, tal como su nombre indica, este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que detecta a través del sentido del olfato. El nervio óptico también forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que recoge desde los ojos. El nervio oculomotor, también conocido como nervio motor ocular común, este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y así hace que la pupila se dilate o se contraiga. Nervio troclear o patético. Como nervio oculomotor, este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, le manda señales al músculo oblicuo superior del ojo, el cual del que surge este par de nervios es el mesencéfalo. Nervio trigémino. Se trata de uno de los pares craneales mixtos, como tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial recoge información táctil, propioceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. Nervio abducente. Este es otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto o donde está la nariz. Nervio facial. Es uno de los pares craneales mixtos que se encarga tanto de mandar órdenes a músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales, permitiendo así socializar y comunicar correctamente, como las glándulas lagrimales y salivales. También recoge datos gustativos de la lengua. Nervio vestibulococlear. Es uno de los pares craneales sensoriales que recoge información de la zona auditiva. En concreto, recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que nos encontramos respecto al centro de gravedad, lo que permite mantener el equilibrio. Nervio faríngeo. Es un nervio tanto sensitivo como motor y, tal como su nombre indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe, el conducto que comunica la boca con el estómago. Recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida como a los músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. Nervio vago. Este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faríngeos y laríngeos. Manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que lleva desde la epiglotis, al igual que el nervio glosofaríngeo. Interviene en la acción de tragar.
de modo que tiene mucha relevancia dando lo importante de esta la función vital. Nervio accesorio. A este par craneal también se le conoce como nervio espinal. Se trata de uno de los pares craneales puros y activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros, de modo de que sus señales se hacen notar en parte de la zona superior del tórax. En concreto, permite que la mayoría de la cabeza quede decantada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. A decir que son los pares craneales de manera general, se puede decir que el encéfalo humano se comunica con casi todos los nervios del cerebro a través de la médula espinal. Así, por ejemplo, la información que nos llega sobre lo que tocamos con las manos es recogida por nervios que recorren el brazo hasta llegar a la médula espinal y de ahí al cerebro, desde donde se emitirá la orden de seguir examinando el objeto. Esta orden eferente saldrá del cerebro también a través de la médula espinal y llegará al brazo correspondiente a través de las fibras nerviosas que salen de esta. Los nervios craneales son nervios periféricos que inervan principalmente estructuras anatómicas de la cabeza y el cuello. La excepción a la regla la constituye el nervio vago, el cual además inerva varias vísceras torácicas y abdominales. Los nervios craneales se originan a partir de núcleos específicos ubicados en el encéfalo. Abandonan la cavidad craneal pasando a través de forámenes y se proyectan hacia las estructuras que son responsables de inervar. Se puede clasificar en 3 grupos según el tipo de información que lleva sus fibras: los sensitivos, los motores y los mixtos. Nervios espinales. El segundo grupo de nervios periféricos son los nervios espinales, de los cuales tenemos 31 pares en total: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Su numeración se relaciona con los niveles vertebrales. Los nervios cervicales se nombran según la vértebra ubicada inmediatamente bajo de ellos. Los demás se nombran bajo la vértebra inmediatamente superior a ellos. Los nervios cervicales son los nervios espinales de las vértebras cervicales en el segmento vertical de la médula espinal. Cuando hay 7 vértebras cervicales C1 a C7, hay 8 nervios cervicales C1 y C8. C1 y C7 surgen por encima de sus vértebras correspondientes, mientras que C8 surge por debajo de la vértebra C7. Nervios torácicos. Los nervios torácicos son los 12 nervios espinales que emergen de las vértebras torácicas. Cada nervio torácico T1 a T12 se origina debajo de cada vértebra torácica correspondiente. El plexo lumbar se forma por la unión de los nervios espinales de L1 a L4 a nivel de músculo psoasiliaco, donde se dividen en ramas anterior y posterior. Está ubicado en la pared abdominal posterior anterior a los procesos transversos de las vértebras lumbares y dentro de la porción posterior del músculo psoas mayor. El ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales sacros S1, S5 se hallan en el conducto sacro. En el caso de los nervios raquídeos lumbares, el ganglio de la raíz dorsal está situado dentro de los forámenes intervertebrales. El nervio espinal comienza con múltiples raicilias que se unen entre sí para formar 2 raíces principales. La raíz anterior transporta fibras motoras cuyos cuerpos neuronales se ubican en el asta cuerno anterior de la sustancia gris de la médula espinal. La raíz posterior transporta fibras sensitivas provenientes de neuronas cuyos cuerpos neuronales se ubican en el ganglio de la raíz dorsal. En las regiones torácica y lumbar posterior, la raíz anterior también transporta fibras autónomas provenientes de neuronas preganglionares simpáticas cuyos somas se encuentran en el asta lateral de la sustancia gris de la médula espinal. Las raíces espinales anterior y posterior luego se unen entre sí para formar el nervio espinal, que transporta información mixta, motora y sensitiva. Los nervios espinales abandonan la columna vertebral a través de los denominados forámenes invertebrales, ubicados entre 2 vértebras adyacentes. Cada nervio entonces se divide en 2 ramas llamadas dorsal o posterior y ventral o anterior. Ambos transportan tanto información motora como sensitiva. Los ramos posteriores se dirigen hacia atrás y se dividen en ramos que inervan estructuras del dorso, incluyendo la columna vertebral. Los ramos anteriores proporcionan inervación a la piel, músculos de los nervios y parte anterior del tronco. Inmediatamente después de la división del nervio espinal en 2 ramos,
Se desprenden pequeñas fibras comunicantes. Estos ramones comunicantes gris y blanco establecen una conexión entre nervios y espinales y los otros troncos simpáticos del sistema nervioso autónomo que corren a lo largo de la columna vertebral. Ganglios nerviosos son aquellas agrupaciones de los cuerpos de las neuronas localizadas fuera del sistema nervioso central y en el trayecto de los nervios del sistema nervioso periférico. Pertenecientes a este último, los ganglios son puntos de relevo o de conexiones intermedias entre diferentes estructuras neurológicas del cuerpo, tales como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Están rodeadas por una cápsula del tejido conectivo y los axones o prolongaciones neuronales se parten de los ganglios y forman parte de los nervios. Dos tipos generales de ganglios: los espinales o sensitivos, también llamados ganglios de las raíces dorsales, con función aferente donde se aprecia la presencia de abundantes conexiones neuronales distintas, y los ganglios vegetativos, que son pequeños grupos de células nerviosas multipolares situadas a mayor distancia de las vísceras o parte de la pared de las vísceras según sea su carácter funcional.